Cordial saludo. A continuación, para la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la Maestría de Educación, en la Escuela de Ciencias de la Educación, dentro del curso Evaluación, expondremos nuestra propuesta de evaluación para el proyecto transversal del aprovechamiento del tiempo libre en la institución educativa Alexander Fleming de la ciudad de Bogotá. Nosotros, Ana Milena Cortés Castellanos, Andrés Felipe Restrepo, José Fernando Llenera, Luis Fernando Soto y Gerson Andrés Popov. ¿Qué evaluar? Como se decía, queremos evaluar el proyecto transversal para la utilización y el aprovechamiento del tiempo libre en la institución educativa distrital Alexander Fleming, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá. El enfoque de esta propuesta de evaluación es formativo, continuo y procesal, compartida y flexible, lo que significa que arranca desde el diseño y la primera implementación del proyecto hasta los resultados, conclusiones y evidencias que genere, de tal manera que en las tres fases, diagnóstica, desarrollo y conclusiva, se pueda examinar, autoevaluar, coevaluar y heteroevaluar la realización de este proyecto transversal en la institución educativa. En este sentido, todos los involucrados participarán de esa revisión, de tal manera que haya retroalimentación desde la comunidad hacia el proyecto y desde el proyecto hacia la comunidad. La propuesta se busca a partir de que el proyecto libre es una estrategia pedagógica propuesta en la Ley 115 de Educación General para los niveles de básica primaria, secundaria y media, que busca completar, fortalecer y dinamizar las competencias del ser, del saber y del hacer. Además de lo que ya realizan las disciplinas del saber que se observan en las asignaturas que frecuenta la educación. Entonces, estos proyectos entran a transformar y a coayudar con la formación del ser. En este sentido, es el proyecto transversal para la utilización o el aprovechamiento del tiempo libre un espacio que le permita a los estudiantes entender cuáles son las posibilidades, el abanico de oportunidades que tienen en esos espacios en que no están en la disciplina académica, sino que puedan ellos aprovechar sus habilidades deportivas, artísticas, lingüísticas, tecnológicas, entre otras, desarrollando así pensamiento crítico, habilidades para la vida, para el trabajo, para sí mismos, personales, emocionales, psicológicas. La propuesta, por tanto, se encamina a observar si el proyecto responde a las necesidades del contexto y, finalmente, fortalece las dimensiones del ser, el hacer y el saber en impacto con la comunidad, construyendo ese tejido social que busca el buen aprovechamiento del tiempo libre. ¿Qué se evalúa? Primero, cuáles son esas competencias que los estudiantes desarrollan durante todo el proyecto. Segundo, el impacto que esto tiene con el contexto en el que nace el proyecto, con la comunidad educativa, pero también la comunidad barrial, local, y si puede extenderse a otros círculos comunitarios. Tercero, el aporte pedagógico, y esto es el retorno que el proyecto puede generar en prácticas pedagógicas hacia el currículo escolar. En este sentido, también se modifica, se piensa el proyecto educativo institucional. Por supuesto, el uso de las tecnologías
como parte de las herramientas para el aprovechamiento del tiempo libre o para el diseño del buen aprovechamiento del tiempo libre. Finalmente, la integración de todos los aspectos culturales, sociológicos, antropológicos, esa integración en el proyecto. ¿Para qué evaluar? Bueno, es que es importante que todo proyecto que se lleve se entienda desde un comienzo, no como una realización que busca solo un resultado, sino como un camino. Y en ese sentido, el proyecto para el aprovechamiento del tiempo libre es un desarrollo que desde que arranca tiene que identificar las necesidades de la comunidad, los estudiantes, la construcción de esa integración entre la vida académica del estudiante y el tiempo que pasa con su familia, en el ocio y en actividades como la alimentación, el aseo. La metodología que proponemos para esta evaluación arranca con el diagnóstico del proyecto, entendiendo cómo el proyecto fue realizado, cómo se piensa, qué instrumentos se usaron para entender las necesidades del contexto. En un segundo momento, la evaluación pasa a un trabajo de campo que recoja la información de los actores, los medios y los procesos que están participando de ese proyecto, de tal manera que haya datos con que evaluar los aspectos propuestos. Finalmente, aparece un análisis de toda esa información, no solo a manera conclusiva, sino retrospectiva, que permita retroalimentar el proyecto durante el tránsito del proyecto y al final del proyecto. ¿Qué vemos en las fases de este proceso de evaluación? Como mencionábamos, en el diagnóstico hablamos de las intencionalidades del proyecto, la metodología de trabajo, la evaluación del proyecto, y en este caso hablamos de una metaevaluación. Evaluamos la evaluación misma del proyecto a través de nuestro plan, que es preguntarnos por los objetivos del proyecto y ahí observar las intencionalidades y propósitos pedagógicos a través de encuesta, la metodología de trabajo para identificar las fases del proyecto, las estrategias didácticas a través de entrevista video y diálogo con los diseñadores de la propuesta para el aprovechamiento del tiempo libre, y finalmente la evaluación del proyecto, que arranca con ese estado diagnóstico de qué se va a evaluar, cuáles van a ser los procesos para esa evaluación y cómo se va a llevar a cabo durante toda la etapa. En una segunda fase hablamos de ese trabajo de campo donde se recolectará la información necesaria acerca de actores, medios y procesos que nos indicarán si el proyecto está cumpliendo con las competencias del ser, el saber y el hacer, indicándonos los valores, los conocimientos y las habilidades adquiridas a partir tanto de la observación participante, de entrevistas como de encuestas a todos los actores que hacen parte de la ejecución de este proyecto. En una siguiente dimensión, lo que observamos es el impacto del proyecto, y es esta tercera fase donde aparece la comunidad como resultado del buen aprovechamiento del tiempo libre. Estudiantes que se desarrollan en la escuela, en la familia y en la sociedad.
Para esto se usarán la observación participante, también la observación no participante, las encuestas, obviamente las entrevistas, buscando qué experiencias deja este proyecto, qué habilidades finalmente se desarrollaron, cómo participó la comunidad en este sentido. Como lo mencionábamos, algo muy importante es la retroalimentación que el proyecto genere al proyecto educativo institucional y a las mallas curriculares de las asignaturas. En este sentido, las preguntas tienen que ver con qué disciplinas del saber se integraron en el aprovechamiento del tiempo libre, cuáles fueron las metodologías, esas didácticas y esas lúdicas que se pusieron en evidencia para poder aplicar el proyecto, y obviamente a qué necesidades y expectativas se respondieron. En términos curriculares, esto permite concentrar en el contexto aquello disciplinar, y en términos del proyecto educativo institucional, fijar una misión y una visión, unos objetivos institucionales acordes con las necesidades contextuales y temporales, la actualidad, los transmedia, el mundo digital, el avance tecnológico, pero también una sociedad que necesita del carácter ético, de la formación en valores, de los principios y obviamente de esa educación integral para la formación del ser, del saber y del hacer. Ya mencionábamos que las TIC en este proceso juegan un papel fundamental, pues son herramientas que permiten tanto el diseño del proyecto como internamente el aprovechamiento mismo del tiempo libre a través de esas herramientas. Entonces no solo evaluamos qué herramientas tecnológicas se usan dentro del proyecto, sino los aspectos que impulsan ese uso de herramientas, puesto que a partir de ese aprovechamiento del tiempo libre puede darse que el proyecto de vida de un estudiante se encamine hacia el uso de estas tecnologías y se trace un camino exitoso. En este sentido, la matriz que finaliza es ese intercambio cultural que buscamos con la comunidad. Ya hablábamos la educativa, la barrial, la local, y en una proyección que ese proyecto para el aprovechamiento del tiempo libre genere tales cambios que pueda pasar a una regional, nacional, incluso internacional. Inicialmente, las preguntas por las prácticas del entorno, esas prácticas culturales en que ya los estudiantes participan del aprovechamiento del tiempo libre, cómo se vinculan esas comunidades, vínculos deportivos, vínculos culturales, vínculos artísticos, y qué ejes van a manejar en el desarrollo comunitario. Los elementos en esa tercera etapa, en el análisis ya en el final, tienen que ver con los aspectos relevantes del proyecto en la búsqueda de la transformación. Observar si el proyecto cumplió con las transformaciones que buscaba. Estudiantes más participativos, conscientes de su tiempo libre, que lo usufructen de manera positiva y que les permita además enriquecer su proyecto de vida. En ese sentido, ya no de forma lineal, sino transversal,
la evaluación debe dar cuenta de la incidencia en aspectos cognitivos, socioafectivos y técnicos. Esto quiere decir los aprendizajes nuevos, los logros que surgen en cada área, las transformaciones en el rendimiento escolar, en los socioafectivos, la posibilidad de interactuar con pares, con quienes no son pares, con actores diferentes, estudiantes de otras instituciones, niños, jóvenes, adultos. Obviamente mejorar las habilidades sociales, socioafectivas, emocionales. En términos técnicos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de destrezas a partir de la lúdica, el desarrollo de habilidades técnicas, como ya lo mencionábamos, muy de la mano de las tecnológicas, pero también las habilidades deportivas, las artísticas y obviamente en el bienestar emocional, el disfrute de las actividades realizadas. En términos del ocio, cómo aprovechar el ocio, ese espacio donde puede desarrollarse como estudiantes. Esa incidencia también debe analizar lo ético-político en sentido de los aportes de la sociedad para que los jóvenes en edad escolar aprovechen su tiempo libre, así como el fomento al trabajo colaborativo y los valores que surgen de ese buen aprovechamiento del tiempo libre, que finalmente retribuirán a la construcción de la sociedad. En términos de impacto, se busca observar las transformaciones en la escuela, la vinculación de las familias, la comunidad y el barrio, y la construcción de ese tejido social. Ya hacíamos mención que las transformaciones en la escuela tienen que ver con las modificaciones que puede sufrir el currículo y el proyecto educativo institucional al retroalimentarse de las experiencias vividas en estos proyectos, la vinculación social en el sentido de cuál es el puente que se teje entre las familias y los estudiantes para ese buen uso del tiempo libre, y en términos comunitarios de la construcción de ese tejido social, el vínculo de la comunidad, la participación de quienes aprovechan el tiempo libre con la comunidad y cómo la comunidad busca esos espacios para que los hijos de su comunidad aprovechen ese ocio, ese disfrute. En términos del proceso, hablamos de lo pedagógico, al que ya hacíamos mención en términos de la metodología, las estrategias para la implementación del proyecto, la metodología que se seguirá, la interacción de los participantes, de los diferentes actores, docentes como planeadores del proyecto y ejecutores, estudiantes como sujetos directos del proyecto, las transformaciones curriculares que sufrirá, en términos de ese impacto, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las dos vías que hacíamos mención, tanto la de la preparación, el uso de las tecnologías para la preparación, como el uso de las tecnologías como herramientas para el buen aprovechamiento del tiempo libre. Y finalmente, hablar de los servicios que rodean a la implementación de este proyecto, en el sentido de las actividades de desarrollo del tiempo libre, esta cobertura, asistencia y permanencia que debe gestar la comunidad para que quienes aprovechan el tiempo libre lo hagan sin ninguna preocupación de carácter administrativo, técnica, política, porque el otro aspecto, que es la infraestructura física, los recursos materiales o inmateriales,
el recurso humano, tecnológico, ya está cubierto dentro de esta cobertura porque este servicio para la buena ejecución del proyecto fue contemplado y se evaluará también la organización y disponibilidad de esa información que surja posterior a la recolección de datos en la fase diagnóstica y en la fase de desarrollo. Como se mencionaba, en la dimensión cognitiva se habla de cómo el proyecto afecta al individuo, al sujeto. Entonces lo que se busca evaluar es la realización del proyecto en términos del aprendizaje y la enseñanza para el buen aprovechamiento del tiempo libre. Observamos que tiene que ver con la educación en actividades deportivas, actividades artísticas, actividades para el desarrollo de habilidades manuales, las lingüísticas, y dentro de esto muy importante porque hay transversalización directa con aspectos como la oralidad, la expresión escrita, leer contextos y el pensamiento crítico. Es una dimensión que hay que evaluar desde el desarrollo educativo. En cambio, en términos socioafectivos, la dimensión cognitiva hay que evaluarla en términos psicológicos, de tal manera que se piensen las relaciones del estudiante consigo mismo y con los demás, y el buen manejo de sus emociones canalizado a través del tiempo libre. En aspectos técnicos, las habilidades desarrolladas por los estudiantes posterior implementación del proyecto, de esos desarrollos cognitivos, manuales, artísticos, deportivos. Obviamente, las incidencias laborales vocacionales y la construcción de proyecto de vida. Esa evaluación debe partir desde el diagnóstico y observarse en el desarrollo, pero será finalmente en la última etapa, en la del análisis de la información, donde se determine si el estudiante fue capaz de llevar esas actividades para el aprovechamiento del tiempo libre hacia un proyecto de vida encaminado. Obviamente un proyecto de vida que debe contemplar esa cultura del ocio como un aprovechamiento de un espacio diferente y no como un vacío en el día. Como se mencionaban, los aspectos éticos políticos tienen que ver con cómo el estudiante se reconoce con los demás y forma su marco de valores en esas actividades, a través del trabajo en equipo, del desarrollo de habilidades técnicas, manuales, artísticas, interdisciplinarias. Hablamos entonces de ese impacto, ya lo veíamos, en las transformaciones en la escuela, la vinculación de las familias y las comunidades y la construcción del tejido social a partir de la retroalimentación entre la sociedad y los estudiantes que participan del aprovechamiento del tiempo libre. Cómo la sociedad construye ese vínculo de tal manera que la ciudadanía que se le entregue sea una que tenga conciencia del tiempo, no solo del tiempo libre, sino del tiempo en general, del tiempo vital, y que además haya desarrollado habilidades para la vida en términos de las dimensiones del ser, el saber y el hacer. Procesuales, ya observábamos que la evaluación tiene que virar en torno al marco pedagógico, cómo el proyecto retroalimenta a todo el proyecto educativo institucional, a los currículos de las asignaturas y además qué prácticas y qué desarrollos son pertinentes para el aula de clase, para que el maestro en las asignaturas disciplinarias implemente como buen resultado
del aprovechamiento del tiempo libre. Entre las estrategias para la recolección de información, hablamos que metodológicamente es un trabajo investigación-acción participativa, porque en el mismo momento en que se empieza a implementar el proyecto, se empiezan a recoger datos que retroalimenten el proyecto de forma positiva, a su vez que se acciona sobre el proyecto y se participa junto con los actores involucrados, en este caso docentes, comunidad, estudiantes. Por eso, entendiendo que la investigación-acción participativa es una metodología que se acerca al objeto de estudio, parte del diagnóstico inicial y consulta a los diferentes actores en busca de las apropiaciones, esta recolección es que se plantea desde la observación participante, la entrevista, la encuesta. Finalmente, es muy importante que todos estos aspectos se consignen de manera adecuada para que en el análisis de la información se tenga tabulada correctamente los datos recopilados y se pueda hacer un desarrollo adecuado de esa información. La interpretación, la síntesis y el análisis de esas tres fases en que se desarrolló el proyecto transversal. Esta es pues nuestra propuesta de evaluación para el proyecto transversal en el aprovechamiento del tiempo libre dentro de la institución educativa distrital Alexander Fleming de la ciudad de Bogotá. Agradecemos su atención.